Bueno, bienvenidos. Soy Ximena, parte del grupo editor de Punto de Vista Internacional. En esta oportunidad vamos a estar conversando y charlando un poco con las voces protagonistas de este fin de semana en Chile. Chile eligió a los 155 escaños de la Convención Constituyente. También eligieron gobernadores, alcaldes, concejales, en un hito histórico. Candidaturas independientes, candidaturas de la izquierda se han impuesto rotundamente, y las candidaturas de movimientos sociales, de las resistencias indígenas de Wamapu van a ser las protagonistas también en este proceso de redacción de la nueva Constitución. Y para eso, bueno, para poder comprender un poquito más todo este proceso de elecciones constituyentes, tenemos acá a nuestra compañera de la Cuarta también, Karina Noales, activista feminista, abogada laboralista, participante de la coordinadora 8M y una de las protagonistas de estas elecciones. Así que bueno, bienvenida Cari, muchas gracias por este tiempo. Son años como veníamos charlando y este fin de semana de muchos esfuerzos, así que nada, queríamos como comenzar un poco con un poco de la contextualización de lo que pasó este fin de semana y qué significó este proceso de elecciones. Hola, Jime, qué lindo verte después de todo este tiempo. Bueno, efectivamente se produce un proceso electoral muy numeroso, ¿no? Este fin de semana, que se eligen 4 cargos diferentes, como tú decías, pero que sin duda la relevancia histórica que tiene es la elección de la Convención Constitucional, ¿no? Ha sido caracterizada por amplísimos sectores como la elección más importante de Chile en los últimos 40 años, para conformar un órgano que es inédito, ¿no? Que va a redactar la nueva Constitución. De manera previa había pronósticos muy generales que daban cuenta de que los partidos de la derecha, del gobierno, ¿no? Iban en una lista unificada en todo el país, mientras que los sectores de la oposición, que son muy diversos también, no necesariamente de izquierda, iban fragmentados en muchísimas listas diferentes, y eso, por lo menos de acuerdo al comportamiento electoral de periodos anteriores y el sistema mismo electoral, hacía presagiar que la derecha iba a obtener fácilmente en la convención un tercio al menos, se proyectaba más, pero al menos un tercio dentro de la convención, y este tercio era necesario porque en los términos en que fue acordado este proceso constituyente por los partidos políticos del orden, las decisiones tienen que tomarse por una mayoría de 2 tercios. Entonces, quien obtenía ese tercio tenía el poder de veto, ¿no? Un veto de minoría respecto de las grandes transformaciones que contaran con apoyo mayoritario dentro de la convención. Entonces, tal vez la primera sorpresa es que la derecha no logra este tercio, ¿no? Y en realidad lo que sucede es algo que nadie se atrevió a pronosticar, y literalmente nadie se atrevió a hacerlo, ¿no? No existen encuestas, de las tradicionales encuestas que siempre han estado en todas las elecciones. No existieron encuestas previas antes de la elección de convencionales, ¿no? Porque en realidad era un escenario muy incierto, y probablemente los sondeos internos que hicieron daban cuenta de que iba a ser un resultado catastrófico para los partidos del orden, y nadie lo quiso anunciar. O sea, lo más, había comentaristas políticos del establishment que se limitaban a augurar una composición relativamente similar, con sorpresas, comillas, muy minoritarias, relativamente similar al Parlamento actual, ¿no? Y aconteció todo lo contrario. Se produjo la derrota aplastante tanto de la derecha como de la exconcertación, que son los partidos sociales liberales que han administrado los 30 años de neoliberalismo en Chile. Se produce un resultado importante para el bloque que conforma el Frente Amplio con el Partido Comunista, y lo más sorpresivo para algunos, ¿no?, es la irrupción masiva de las candidaturas independientes, que por supuesto no son todas lo mismo, ¿no?, pero que son mayoritariamente, digamos, candidaturas alineadas con las aspiraciones y el programa
de la revuelta social. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una particularidad, este es el primer proceso constituyente en el mundo que es paritario. Efectivamente resultaron electas muchísimas más mujeres que hombres, sin embargo, esta es una paridad que tenía un techo, y de eso somos críticas, porque la convención no podía estar integrada sino por una mitad de mujeres y mitad de hombres. Y muchas mujeres quedaron fuera, por lo menos 11, por el mecanismo de corrección de paridad que hizo ingresar varones, ¿no? Sí. Entonces la paridad con techo nos perjudicó. Y en tercer lugar está la elección de los escaños reservados para pueblos originarios, en que iban candidaturas que eran de derecha también, ¿no? No iban solo como sectores de izquierda. Y en lo que refiere al menos a los escaños de pueblo mapuche, que son los escaños más mayoritarios, salen todas personas de izquierda, ¿no? Con casos insignes como la Machi Francisca Linconao, que fue presa política, mapuche, con Natividad Yanquileo, cuyo hermano fue preso político mapuche, y ella fue una de las portavoces de la huelga de hambre, de esa como tanda de presos políticos mapuche. Entonces es bastante impresionante, y para nosotras el primer como balance de este resultado es que la revuelta entró a la convención. Primero, que la revuelta sigue en curso, ¿no? Tal vez mostrar como sus expresiones políticas hoy día, como es en torno a este fenómeno que es electoral, pero sigue abierta, sigue en curso, el pueblo votó revuelta. Eso podría decir a grandes rasgos, dándole un portazo a todo el establishment. Para ellos esto es una sorpresa, para nosotras no, porque si bien todos los sectores sociales fuimos críticos de los términos de este acuerdo por la paz social y la nueva constitución plagado de límites y de obstáculos, nosotras nos llamamos siempre a confiar en nuestras propias fuerzas para saltar todos los torniquetes del proceso. Y esta sola elección ya es un torniquete espléndidamente saltado, lo que quiere decir que cuando los pueblos han tomado una decisión, no existe cocina y no existe máquina que pueda detenerlo. Qué lindo, ¿no? Es como la revuelta o un proceso de esas posibilidades que, parafraseando un poco a Benzaíno, esas posibilidades inadvertidas, ¿no? Porque claramente esta elección es parte de ese proceso, pero se abren muchos desafíos. Manteniéndonos todavía un poco en este eje de la cuestión más inmediata de las elecciones, que a partir de esto que vos decís de lo que pasa con la derecha, ¿no es cierto? Y este mensaje claro, ¿no? De las fuerzas populares, ¿qué se puede esperar de la derecha, de las élites, a partir de todo este proceso? La situación es complicada para ellos en lo que refiere al escenario institucional en general, particularmente complicada dentro de la convención. La verdad es que este ha sido un muy mal gobierno, ¿no? Lo sabemos, no solo en lo relativo a la política permanente de violación sistemática de los derechos humanos, una política de hambre, una gestión criminal de la pandemia, sí, pero el punto es que la derecha, los partidos de derecha no han podido permanecer cohesionados, no han actuado como un único cuerpo, ¿no? Y en realidad, en una serie de decisiones políticas, sobre todo a nivel parlamentario, han aparecido divididos, votando de manera diferente. Y en realidad los sectores de derecha que están dentro del Parlamento no se han alineado con el Ejecutivo en decisiones muy importantes. Y por otro lado, a fin de año tenemos elecciones presidenciales, y la derecha tiene en este momento algo así como 7 precandidaturas que no logran ponerse de acuerdo y que de alguna forma se impugnan los unos a los otros. Entonces yo diría que va a ser muy difícil que la derecha logre alinearse y actuar de manera completamente ordenada dentro de la convención, no porque no defiendan el mismo programa, ¿no? Sino porque están un poco, no sé si desconcertados, saben que su descrédito es total, pero no han logrado afirmar un camino. Siguen siendo muy erráticos respecto de cómo tiene que ser lo que viene. Y cuando se juega una elección en un presidencial y parlamentaria también, en un contexto de descrédito en los muy próximos meses, les interesa siempre mantener como un giro, diríamos, medio populista. Entonces no sé cómo se van a llamar a actuar en la convención. Claro. Bueno, creo que esto también un poco nos habilita a
a lo que veníamos pensando para las preguntas siguientes, ¿no? Esto de los desafíos, ¿no es cierto? Bueno, si hay una derecha que queda totalmente descolocada en este momento, ¿no es cierto? Obviamente que eso no significa completamente una derrota, sino que, bueno, esto va a implicar que los desafíos que se abren en este proceso generan como todo una reconfiguración en lo que va a ser en el campo social, pero en el campo político también. Y ahí es interesante poder conocer tu mirada sobre qué retos enfrenta el feminismo en la redacción de esta nueva constitución, pero también en todo este proceso de redefinir esas instituciones con carácter pinochetista, y en todo lo que también significa un poco algo que la coordinadora también estuvo trabajando mucho, que es qué significa este proceso en términos de redefinición de la democracia, ¿no es cierto?, de las instituciones y de la democratización de esas instituciones. ¿Qué mirada tenés vos sobre esos retos? Yo creo que es importante, primero, pensar cómo se va a ordenar el feminismo y articular dentro de la convención, ¿no? Porque la convención no entra un feminismo. Entran trayectorias diferentes, lecturas diferentes, pero sobre todo entra una identificación general de sectores muy amplios que en realidad no tienen trayectoria ni con las luchas ni con el pensamiento feminista desde el feminismo, ¿no? Mucha autoidentificación desde ahí, simplemente porque el feminismo se ha tornado como ineludible, ¿no? Y en la contienda política jugó un rol central también. Entonces, es muy importante poder organizar y articular dentro de la convención, más que la autoidentificación feminista, a los movimientos, al feminismo de masas que ha irrumpido en la escena política en los últimos años en el país, que igualmente sigue siendo diverso, ¿no? Pero que ha logrado cohesionarse en torno a perspectivas muy importantes, y en particular entra de manera numerosa un feminismo que se ha organizado previamente en torno a la huelga general feminista y en torno al programa feminista contra la precarización de la vida. Es decir, yo diría que hay una mini bancada feminista que entra con un programa que habla de todo, ¿no? Y nuestra aspiración es que sea ese sector que ya entra organizado, el que comande, articule y organice las fuerzas feministas dentro de la convención. Sin embargo, creo que hay dos cuestiones a tener en cuenta que no son tan sencillas. Una es que, si bien el pueblo vota revuelta en las urnas, y eso es lo que se expresa en las candidaturas independientes que terminan siendo electas, no es un buen resultado electoral para el movimiento social organizado, para los sectores establemente organizados del movimiento social. Creo que, con la sola excepción de las organizaciones feministas, también hay una desidentificación entre los votantes de la revuelta con las expresiones organizadas del movimiento social de los últimos años. Y muchísimos de los constituyentes y de las constituyentes que ingresan como independientes, ingresan de manera inorgánica, es decir, no son parte de movimientos, aunque se identifican y sus candidaturas se levantan desde este sentido común de la revuelta. Sin embargo, la mayoría de esos sectores no son feministas. Entonces, la coordinadora feminista 8 de marzo en particular logra entrar a la convención, digamos, entre dos aguas, ¿no? Logra entrar, por supuesto, en autonomía irrestricta de todos los partidos del orden y de los partidos neoliberales, pero entra como un movimiento social que va a tener que tender puentes con todo un sector independiente inorgánico, expresivo de la revuelta también, y que no es feminista, ¿no? Entonces, este equilibrio, digamos, feminismo de los partidos, feminismo de los movimientos y revuelta no feminista, también ahí va a exigir distintos niveles de alianza. Por supuesto que el feminismo nosotros hemos planteado programáticamente va por el fin del neoliberalismo en esta convención, y en realidad ese es un mandato
popular, portado por millones en las calles, y eso toca consagrarlo, pero que hay centralidades programáticas que vamos a poder pelear en conjunto con sectores que tal vez orgánicamente no nos articulemos por fuera de la convención, pero que allá adentro vamos a tener acuerdos y que son vitales para nosotras, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, que para nosotras tiene que traducirse en un sistema feminista, un sistema de cuidados plurinacional y comunitario como parte de un sistema de seguridad social, el derecho a una vida libre de violencia para mujeres, niñas y disidencias, entre otros, ¿no? Entonces son varios los niveles de articulación que va a haber que abordar desde, por lo menos, nuestro feminismo. Sí, sí, sí. En este caso, con este proceso también de la convención, ustedes desde la coordinadora feminista estaban con una campaña de libertad de presos políticos. Sí. ¿En qué situación está esa campaña? Y qué perspectivas tiene, ¿no es cierto?, con este escenario. Sí. Bueno, nosotras nos hacemos parte, hay organizaciones que han surgido exclusivamente para llevar adelante la demanda de la libertad a los y las presas políticas de la revuelta, y nos hacemos parte de todas las movilizaciones, que es obviamente una de las demandas más importantes, junto con la demanda del fin de la impunidad, ¿no? Porque aquí también hay personas que fueron asesinadas, personas que fueron mutiladas, todos esos crímenes están impunes y es necesario perseguir la responsabilidad política y penal de los responsables, que por cierto están en el gobierno también, ¿no? Entonces, es muy importante no separar estos dos momentos, que no se lea el escenario institucional que se inaugura como un desplazar lo otro como centralidad. Afortunadamente, nosotras somos una organización grande, que tiene muchos frentes de trabajo, el que haya ingresado ahora nuestra compañera, Alondra Carrillo, a la convención, no significa que vamos a subordinar todo el trabajo a eso, olvidándonos de las otras centralidades, y muy por el contrario, ahora estamos como organizando todo, ¿no? La elección fue hace 2 días, pero nuestra primera vocación es organizar una bancada de los pueblos que ponga por delante e inaugure la convención poniendo la centralidad en estas claves, ¿no? La necesidad de que esta convención no puede tener lugar en la impunidad del terrorismo de Estado, ni con los y las presas de la revuelta todavía encarcelados. Entonces también ese va a ser un espacio para desplegar esa demanda. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vos estabas contando este escenario también político entre lo que sucede con algunos espacios de la izquierda, los diferentes feminismos, y en este sentido, ¿no es cierto?, aprovechando también que nos encontramos en este espacio también internacionalista de la Cuarta, para vos, ¿qué crees que se abre como horizontes, como desafíos, como quizás momentos donde de revisar? Vos dirás cuál de estas se enfrenta a la izquierda o los espacios anticapitalistas en Chile, ¿no? Con esto. Como vos dijiste, las elecciones de este fin de semana fueron parte de un proceso, pero que no es lo único. Movimientos sociales, espacios como la Coordinadora, que abarcan un montón de frentes, se les abre también este nuevo, digamos, hay como varios frentes abiertos, y qué mirada tenés vos sobre qué proyecciones o qué trabajos o qué revisiones debe tener la izquierda y los espacios anticapitalistas en este escenario, como para ir dando algunas ideas y reflexiones finales. Bueno, creo que es importante mencionar en este cuadro que sí, por izquierda hay un gran sector que es derrotado en esta elección, que es el mundo sindical.
La principal central sindical del país presentó 24 candidaturas, ninguna fue electa. La ANEF, que es como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, una de las organizaciones más antiguas y referenciadas del país, presentó candidaturas y ninguna fue electa. Sectores como el Colegio de Profesores, que ha liderado grandes huelgas y tiene como una visibilidad mediática importante, presentó candidaturas, nadie salió electo. No más AFP, que ha sido un movimiento de masas, pero liderado desde el sindicalismo contra el actual sistema privado de pensiones, presentó candidaturas y creo que una persona fue electa, pero presentó 19 candidaturas, ¿no?, en el país. No entró nadie del mundo del trabajo asalariado, nadie. Sin embargo, entraron 2 compañeras del mundo del trabajo no asalariado, que son feministas y se han organizado en torno a eso, ¿no? Entonces estoy pensando en las tareas políticas y lo que esto expresa, lo que este escenario electoral al menos expresa. Hay un voto a favor de la revuelta que no se identifica con lo que han aparecido como representaciones clásicas de diversas luchas sociales. Salvo el feminismo, me parece que ningún sector se salva. En segundo lugar, no es posible establecer una identidad entre este sentido común de la revuelta con espacios de la izquierda organizada. Por supuesto tenemos al Frente Amplio y al Partido Comunista, ¿no? Pero la revuelta sobre todo está identificada con un sentimiento antipartido. Eso es complejo, porque lo que está abierto es un campo de posibilidad enorme que se ha expresado hoy electoralmente a favor de los relatos más radicales de la revuelta. Pero yo creo que la izquierda no sabe cómo agarrar eso, ¿no? Porque el sentido común desde el que se erige, no sé, es muy ajeno, y me refiero como a las tradiciones políticas de izquierda asentadas. Y ahí va a ser muy necesario actuar sin sectarismo y pensar las fórmulas, ¿no? Al mismo tiempo, desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo, junto con la lucha contra la impunidad, que es central, el despliegue de todas nuestras centralidades programáticas en la Convención, tenemos por fuera la tarea urgente, que es al menos la tarea a la que yo voy a dedicar mi activismo dentro de la Coordinadora en este periodo, de levantar la organización feminista de las trabajadoras ante la debacle absoluta del mundo sindical. Una organización que pueda reunir a las trabajadoras desde todos los trabajos que realizamos, también a aquellas que están sin trabajo, ¿no? En realidad, las amplísimas capas de población desocupada en el país no han podido reconocer ni un milímetro de defensa en las organizaciones tradicionales clásicas. Y creemos que ahí no solo hay un sindicalismo que no nos gusta, ¿no?, que no es democrático y que es excluyente, sino que se está disipando una potencia gigantesca que sí existe, y que estar unificada puede hablar ya no desde el mundo del trabajo, sino desde los mundos del trabajo, presentando un programa propio y teniendo de manera ineludible un contenido feminista desde su origen. Y esa tarea es impostergable, y esa tarea es necesaria también para que el programa en lo que respecta a trabajo, que es un tema tan importante, dentro de la convención pueda ser portado por nuestras compañeras feministas que entraron a la convención y no por otros sectores, porque si lo portan otros sectores vamos a quedar de nuevo excluidas, como nuestros trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como 2 grandes líneas, pues. En realidad es muy grave que no exista representación en el contexto de una revuelta y de todo izquierdizado de las claves laborales, del sindicalismo, de pelear la negociación por rama, el derecho a huelga efectiva, entre tantas otras cosas, y el hecho de que no se pueda capitalizar todavía o no saber cómo tomar esto que estamos viviendo para ordenarlo tras una alternativa de izquierda amplia. Bueno, muchas gracias, Cari, por este momento, por todas estas cosas que nos estás contando, por todas estas experiencias. Me queda pensar también en esto que ahora que nos traes, ¿no es cierto?, la cuestión de
del sindicalismo y la necesidad de otro modelo sindical, nosotros con unas lecturas más ayornadas a estos momentos, a este contexto también del trabajo, cómo las consignas que giran alrededor del trabajo sobre la reorganización del trabajo vuelven totalmente renovadas, ¿no? Desde los feminismos. Ahí es muy, muy potente en términos también programáticos. Con respecto, antes de que pensaba cómo ir dando un cierre, pero con esto que vos traes del sindicalismo, ¿cuáles pensás que pueden ser como las primeras puntas para pensar, ¿no es cierto?, esa reconfiguración del movimiento de trabajadores con esta mirada que estás comentando? ¿Qué es lo que, quizás la primer tarea, ¿no es cierto?, por donde hay que empezar a trabajar las reivindicaciones de este mundo del trabajo, que las principales centrales, como decís, están bastante atrasadas para representar eso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué primeras líneas se piensan para esa reconstrucción? ¿O qué ideas, ¿no?, hay que incorporar para esa reconstrucción del movimiento de trabajadores? A mí me parece que hay algunas cosas que ya hemos comenzado a hacer, ¿no? Solo que nos ha costado mucho sacarlas adelante, pero en el contexto actual estoy segura que nos va a costar menos, por diversas razones. Que es un diagnóstico, por supuesto, una lectura, porque el sindicalismo de los últimos 30 años en Chile es parte de esa política de los 30 años. Ha sido un sindicalismo ad hoc a la transición democrática y a la administración del modelo, ¿no? Entonces hay un balance que han hecho los sectores sindicales, podríamos decir, más críticos, que incluso son parte de esas mismas organizaciones, y es un sindicalismo, por supuesto, eminentemente patriarcal, sigue siendo una trinchera patriarcal. Nosotras tenemos un comité de trabajadoras y sindicalistas, es uno de los espacios más numerosos de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, en que ya se reúnen organizaciones de trabajadoras no remuneradas, como colectivos Ciudadanas Cuidando, etcétera, son cuidadoras. Ya se reúnen compañeras del trabajo informal, como las trabajadoras a honorarios del Estado, se reúnen compañeras del sector privado, de la economía, y se reúnen trabajadoras del sector público. Ahí hay un proto espacio que hemos hecho, en que hemos levantado una lectura política de la organicidad del mundo del trabajo, así como un programa, ¿no? Entonces pienso que en realidad ahora se trata más de una tarea orgánica, de ir al encuentro de una estructura nacional, en este caso, porque todo lo que estoy comentando es una experiencia en Santiago, o casi, ¿no? Casi todo en Santiago. Ir al encuentro de esa lectura con compañeras de todo el país, ¿no? Y eso traducirlo orgánicamente en algo. Y lo digo no porque no vaya a tener espacio a la deliberación una vez que nos encontremos siendo muchas más, porque el programa o las perspectivas están listas, sino porque hay coordenadas que han sido parte de un balance muy largo, que ha sido integrado también en los encuentros plurinacionales de las Giles que luchan, en las que ahí sí han participado compañeras de todo el país, y ese es el espacio donde nace el programa, ¿no? Se llama una tarea organizativa. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Cari. Creo que para dar este cierre me parece que una de las ideas que quisiera traer de todo esto, que primero que son un montón de cuestiones a trabajar en términos de cómo el feminismo aporta en varios sentidos y en varias dimensiones a pensar los espacios organizativos y los procesos de transformación, pero sobre todo como te mencionaba al principio, esta experiencia de la revuelta, estos aprendizajes en momentos de revuelta, ¿no es cierto?, en momentos de incertidumbre en nuestra región, creo que nos traen esa posibilidad en el presente de pensar alternativas, futuros, así que muchas gracias otra vez por el tiempo, porque fueron mucho esfuerzo militante, así que, bueno, para quienes están mirando, poder que nos sigan en las redes, en Facebook, en Punto de Vista, en Twitter, en Instagram, y en nuestra web, y en nuestro canal de Telegram, y bueno, hasta la próxima.